Anoche recibí un mensaje inesperado de un viejo amigo, Andrés, y su historia me dejó pensando durante horas porque, según me contó, algo extraordinario le ocurrió casi sin buscarlo. Él, que siempre había usado los mismos apodos dulces y repetitivos para dirigirse a las mujeres, decidió en un impulso cambiar una sola palabra, un solo calificativo, y la reacción que obtuvo no solo lo sorprendió, sino que lo desconcertó por completo, hasta el punto de creer por un momento que había cometido un error, aunque pronto descubrió que no, que lo que había despertado era algo totalmente diferente, algo que no había visto antes. Ella se acercó, lo miró de una manera nueva y le confesó que jamás nadie la había llamado así. Y todo cambió en ese instante, como si un interruptor invisible entre ambos se hubiera activado sin que ninguno lo planeara, y eso me llevó a pensar que tiene una palabra para transformar la manera en que alguien te mira, siente o reacciona, sin que siquiera comprenda por qué ocurre, porque quizá los apodos de siempre, esos que parecen inofensivos o tiernos, en realidad sabotean la presencia, la fuerza y la autenticidad que uno transmite sin darse cuenta, y hoy, al repasar lo que él me contó, entendí por qué tantos apodos comunes generan indiferencia, y por qué existe uno en particular capaz de despertar una reacción profunda que no se puede fingir. Una respuesta que no proviene de la lógica sino de algo mucho más antiguo, más visceral, y aunque no es magia, sí. Es biología, percepción, lenguaje y energía mezclados en un solo instante, y si uno está dispuesto a dejar de comunicarse solo para agradar y empezar a hablar desde una presencia real, puede descubrir que a veces una sola palabra, dicha en el momento exacto, puede cambiarlo todo. Vivimos en una época en la que llamar a una mujer bebé, cariño o princesa se ha vuelto tan automático como revisar el móvil cada 5 minutos, palabras que suenan dulces pero que activan en ella un instinto profundamente asociado al cuidado más que a la atracción, al afecto maternal más que al respeto o al magnetismo, y sin querer uno se coloca a sí mismo en un papel pequeño, frágil, necesitado, como alguien que busca abrigo emocional en lugar de proyectar presencia, y por eso tantos hombres generan ternura, sí, pero no un impacto emocional que deje huella. Y es curioso porque esa diferencia entre ser percibido como alguien que inspira cuidado y alguien que inspira respeto puede depender de algo tan simple como el lenguaje, porque, como enseñaban los estoicos, la realidad no se disfraza, se nombra, y lo que nombras define cómo se te percibe, así como también define lo que los demás sienten al interactuar contigo. Porque nuestro lenguaje no solo expresa lo que pensamos, sino que también moldea la manera en que otros interpretan nuestra energía, y mientras pensaba en lo que Andrés vivió, recordé la teoría del cerebro triuno propuesta por Paul MacLean en los años 60, que explica cómo convivimos con 3 niveles de procesamiento: el neocórtex racional, el sistema límbico emocional y el cerebro reptiliano, ese núcleo primitivo encargado de la supervivencia, la territorialidad, la reacción instantánea, y que responde a estímulos directos sin necesidad de razonamiento, y aunque no pensemos en ello, ciertas palabras pueden atravesar el filtro lógico y activar ese sistema instintivo con una velocidad sorprendente, palabras que evocan fuerza, intensidad, carácter, valentía o desafío, y que despiertan una atención distinta porque conectan con la parte más ancestral del ser humano, la que reacciona antes de pensar, la que distingue no si alguien es atractivo o no, sino si es alguien que tiene presencia, seguridad y claridad interna, y fue ahí cuando entendí lo que pasó con Andrés. Porque la palabra que él utilizó no era bebé, ni cariño, ni ningún diminutivo suave, sino feroz, un término directo, simbólico, lleno de fuerza, que no dice dulzura sino intensidad, que no señala fragilidad sino carácter, que no coloca a la otra persona en un pedestal infantil sino que reconoce su determinación, su energía interna, su fuerza emocional, y ese reconocimiento, cuando es verdadero, provoca un impacto inmediato porque no es adulación vacía, es percepción genuina. Y en un mundo donde muchos se limitan a repetir elogios predecibles, escuchar algo que reconoce un rasgo fuerte altera la dinámica, abre un espacio nuevo, rompe patrones. Pero claro, ese tipo de palabra solo funciona cuando se usa con autenticidad, cuando nace de observar algo real en la otra persona, no cuando se usa como truco, porque si se emplea de manera automática pierde su efecto, se vuelve torpe o incluso incómoda, y por eso es importante comprender que el impacto no está en la palabra en sí, sino en el momento en que se dice, en la energía con la que se expresa y en la honestidad con la que se reconoce lo que se está viendo.
Como enseñaba Epicteto al afirmar que uno debe hablar solo cuando sus palabras sean mejores que el silencio, y lo que Andrés descubrió, sin planearlo, es que cuando reconoces con claridad y sin adornos la fuerza de alguien, esa persona lo siente, no como manipulación, sino como visibilidad, como autenticidad, como presencia, y eso genera una conexión distinta. Porque la mayoría intenta agradar desde la exageración o desde la necesidad, pero lo que verdaderamente impacta es hablar desde la observación limpia, desde la coherencia interna. Desde la calma de quien nombra lo que ve sin pretender controlar la reacción del otro. Recuerdo también lo que le ocurrió a Tomás, otro conocido, que durante años había sido visto como un hombre bueno, amable, confiable pero fácilmente olvidable, hasta que un día, sin planearlo demasiado, aplicó esta misma idea en una conversación cotidiana después de ver a una compañera de trabajo defender su postura con claridad, y cuando se acercó y le dijo con serenidad «estuviste feroz», notó en ella un cambio inmediato en la mirada, un pequeño silencio cargado de intensidad, un reconocimiento mutuo que no había existido antes, y desde ese día empezó a darse cuenta de que no había cambiado su personalidad, sino la manera en que expresaba lo que veía, dejó de adornar, dejó de suavizar su lenguaje, dejó de esconder su mirada clara. Y comenzó a nombrar la fuerza en otro sin miedo, sin exageración y sin intención oculta, y esa sola transformación hizo que su presencia se volviera más sólida, más memorable. Como si hubiera pasado de espectador a protagonista en su propia vida, no por querer impresionar, sino por atreverse a hablar desde la verdad. Y todo esto nos lleva a una conclusión incómoda pero inevitable. Las palabras que usamos moldean la forma en que somos percibidos, porque no es igual decir bebé que decir feroz. Uno activa cuidado, el otro activa respeto, uno te coloca como adorable, el otro como alguien que observa con profundidad y reconoce lo auténtico, y al final no se trata de seducir ni de trucos, sino de presencia, claridad y verdad, porque como enseñaban los estoicos, la fuerza está en nombrar la realidad sin máscaras, en expresar desde la conciencia y no desde la necesidad, y cuando haces eso, tu presencia habla sin esfuerzo. Así que la pregunta final es sencilla. ¿Quieres seguir hablando para agradar o quieres empezar a comunicarte desde la verdad que te vuelve inolvidable? Porque a veces una sola palabra, dicha con autenticidad, en el momento correcto, puede cambiar para siempre la forma en que otros te ven, te sienten y te recuerdan.